Hola chicas, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal el frío? Uy, está buenísimo, ¿verdad? Ok, bueno, pues empezamos el capítulo 9. Dice así, el trauma nuclear. Las atrocidades no se dejan enterrar. En las tradiciones populares abundan los fantasmas que se niegan a descansar en sus tumbas hasta que no se dan a conocer sus historias. Ahora vamos a reunir todas las piezas del mapa de nuestro lenguaje nuclear. Hasta aquí hemos aprendido a extraer de nuestras quejas nucleares las piedras preciosas de nuestro lenguaje nuclear. También hemos aprendido a analizar nuestros descriptores nucleares, teniendo en cuenta que los objetivos con que describimos a nuestros padres suelen decirnos más cerca de nosotros mismos que acerca de ellos. Hemos aprendido también que la frase que expresa el mayor de nuestros miedos, nuestra frase nuclear, puede conducirnos hasta un trauma anterior dentro de nuestro sistema familiar. Lo último que nos hace falta por aprender es a entender un puente para llegar hasta nuestro trauma nuclear, hasta el trauma no resuelto de nuestra infancia o de la familia o de la historia familiar. Las cuatro herramientas del mapa del lenguaje nuclear son, por su orden, la queja nuclear, los descriptores nucleares, la frase nuclear y el trauma nuclear. Hay dos maneras de desenterrar el trauma nuclear. La primera es por medio de un genograma, un diagrama de un árbol genealógico. La segunda es por medio de una pregunta puente. La pregunta puente. Como vimos en el caso de Sash, en el capítulo anterior, una de las maneras posibles de encontrar el trauma subyacente es formular una pregunta puente. La pregunta puente puede hacer aparecer al miembro de la familia del que hemos heredado nuestra frase nuclear. Como nuestra frase nuclear puede proceder de una generación pasada, localizar a su legítimo propietario puede darnos la paz y la comprensión, no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos. En el caso de Sash, la pregunta puente, ¿qué miembro de tu familia cometió un crimen sin recibir el castigo correspondiente? Nos condujo hasta el abuelo de Sash, que había hecho daño a muchas personas siendo alto funcionario del régimen de Mussolini. Bien, podemos figurarnos que la familia de Sash no hablaba casi nunca o nunca de lo que había hecho el abuelo durante la guerra. Por expresarlo de una manera sencilla, una pregunta puente es una pregunta con la que se relaciona el presente con el pasado. Si excavas los sentimientos del mayor de tus miedos, puede llegar hasta la persona de tu sistema familiar que tuvo motivos para sentir eso mismo que tú sientes. Por ejemplo, si el mayor de tus miedos es que puedes hacer daño a un niño, pon ese miedo en forma de pregunta. Piensa en todas las combinaciones relevantes que podrían expresarse en forma de miedo. ¿El miedo podría hacer daño a un niño? Posibles preguntas puentes. 1. ¿Qué miembro de tu sistema familiar podría haberse culpado a sí mismo de haber hecho daño a un niño o de no haber velado por su seguridad? 2. ¿Quién podría considerarse a sí mismo culpable de la muerte de un niño? 3. ¿Quién podría sentirse culpable de haber realizado actos o de haber tomado decisiones que hicieron daño a un niño? 4. ¿Qué niño de tu sistema familiar sufrió daños, abandono o malos tratos o fue entregado en adopción? Es probable que una o varias preguntas te conduzcan hasta el origen de tu miedo, pero no siempre puede ser fácil acceder a ese origen. Muchos padres y abuelos guardan una reserva absoluta sobre el pasado familiar y así se puede perder para siempre una información valiosa. Cuando las personas sufren mucho, suelen intentar reunir su dolor emocional para distanciarse de él. Creen
que de este modo se están protegiendo a sí mismos y a sus hijos. Pero el hecho de no atender al dolor tiene el efecto de hacerlo más profundo. Lo que se oculta lo que se oculta a la vista suele crecer en intensidad. Guardar silencio sobre un dolor familiar no suele ser una estrategia eficaz para curarlo. Ese sufrimiento volverá a salir a relucir en época posterior y en muchos casos se manifestará en los miedos o en los síntomas de otra generación. Podrás completar tu mapa del lenguaje nuclear aunque no consigas descubrir lo que pasó en tu familia. Tu frase nuclear te apuntará hacia un trauma familiar. Tu pregunta puente te servirá para atar cabos, aunque los detalles concretos sean imprecisos o falten. El caso de Lisa. La propia Lisa, se consideraba a sí misma una madre sobreprotectora. La aterrorizaba la idea de que pasara algo terrible a alguno de sus hijos, a los que no perdía nunca de vista, aunque nunca había pasado nada malo de importancia a ninguno de los 3 hijos de Lisa. Hasta la acosaba su frase nuclear: mi hijo morirá. Lisa no sabía gran cosa de la historia familiar, pero dejándose guiar por el miedo de su frase nuclear, formuló las preguntas puentes siguientes. ¿A qué miembro de la familia se le murió un hijo o una hija? ¿Qué miembro de la familia no pudo cuidar de la seguridad de su hijo o hija? La única información que poseía Lisa era que sus abuelos habían llegado a los Estados Unidos como emigrantes procedentes de los Cárpatos de Ucrania. Los abuelos habían emigrado huyendo del hambre y de la miseria y no hablaban nunca de las penalidades que habían padecido. Sus hijos sabían que no podían preguntarles nada al respecto. La madre de Lisa era la mayor de estos hijos y fue la única que nació en los Estados Unidos. Aunque la madre de Lisa no conocía todos los detalles, sospechaba que alguno de los hijos no sobrevivió al viaje. El mero hecho de sacar a la luz estos datos permitió a Lisa entender mejor el miedo que portaba. Reconoció que lo más probable era que la frase «mi hijo morirá» pertenecerá a sus abuelos. Al establecer esta relación, su miedo perdió intensidad inmediatamente. Lisa fue capaz de preocuparse menos por sus hijos y de disfrutar más de ellos. Cuando formules tus preguntas puente, puede que tengas que afrontar un hecho traumático de tu familia que no ha llegado a resolver del todo nunca. Podrías encontrar cara a cara con el miembro de tu familia que sufrió muchísimo. Es posible que tú estés cargando con esos efectos colaterales. Ejercicio número 10. Identificar las preguntas puente a partir de tu frase nuclear. 1. Mi frase nuclear. 2. Mis preguntas puentes. La pregunta puente es un medio para descubrir los traumas no resueltos de tu familia. Otro medio para ello es trazar su árbol genealógico y construir un genograma sobre el papel. El genograma. Un genograma es una representación visual de un árbol genealógico. Para prepararte el tuyo, darás los siguientes pasos. Dice, 1. Prepara un diagrama de las 3 o 4 últimas generaciones de tu familia. Dice, en el que aparezcan tus padres, abuelos, bisabuelos, hermanos, tíos, tías. No hace falta que te remontes más allá de tus bisabuelos. Traza el árbol genealógico representando a los varones con cuadro y a las mujeres con círculo. Dice, consulta el diagrama de la página 177. Puedes representar las ramas del árbol genealógico con líneas para indicar quién pertenece a cada generación. Incluye a los hijos de tus padres, de tus abuelos y de tus bisabuelos. No hace falta que incluyas a los hijos de tus tíos, tus tías o tus hermanos.
pero tampoco está mal que los incluyas si quieres. 2. Junto al cuadro o el círculo que representa a cada miembro de tu familia, escribe los traumas importantes y el destino difícil que vivió esa persona. Si tus padres todavía viven, puedes pedirles que te cuenten lo que sepan. Si no puedes obtener alguna respuesta, no te preocupes, bastará con lo que sabes. Dice, entre los hechos traumáticos pueden contarse los siguientes. ¿Quién murió joven? ¿Quién se marchó? ¿Quién fue abandonado, aislado o excluido de la familia? ¿Quién fue adoptado? ¿O quién dio a un hijo en adopción? ¿Quién murió en un parto? ¿Quién tuvo un aborto o un niño que nació muerto? ¿Quién se suicidó? Dice, ¿quién cometió un delito grave? ¿Quién sufrió un trauma importante o una catástrofe? ¿Quién perdió su casa o sus bienes y le costó recuperarse de ello? ¿Quién fue olvidado o sufrió en la guerra? ¿Quién murió en el holocausto o en algún otro genocidio? ¿Quién murió asesinado? ¿Quién cometió un asesinato? ¿Quién se sintió responsable de la muerte o de la desgracia de otro? Estas preguntas son importantes. Si algún miembro de tu familia hizo daño o asesinó a otra persona, incluye que tu árbol genealógico el nombre de la persona perjudicada o asesinada. Debes incluir a las víctimas de las personas a las que hicieron daño los miembros de tu familia, pues esas personas han pasado a formar parte del sistema familiar con el que te puedes identificar. Del mismo modo, incluye también a cualquier persona que hizo daño o que asesinó a un miembro de tu familia, pues también te puedes identificar inconscientemente con esa persona. Sigamos adelante. ¿Quién hizo daño, engañó o se aprovechó de otra persona? ¿Quién se benefició de una pérdida de una persona? ¿Quién fue acusado de algo injustamente? ¿Quién fue a la cárcel o a un centro psiquiátrico? ¿Quién tenía la incapacidad física y emocional o mental? ¿Cuál de tus padres o de tus abuelos tuvo una relación de pareja importantes antes de casarse y qué pasó? Incluye a las parejas anteriores de tus padres y de tus abuelos. Incluye también a cualquier persona que se te ocurra a lo que hizo mucho daño a alguien o que hizo mucho daño a alguien. 3. Escribe como encabezamiento del genograma tu frase nuclear. A continuación, dice, observa a cada uno de los miembros de tu familia. ¿Cuál de ellos tendrían motivos para sentirse como te sientes tú? Esa persona podría ser tu madre o tu padre, sobre todo si alguno de los dos tuvo un destino difícil o si el otro miembro de la pareja no lo respetaba. También pudo ser esa hermana de tu abuela que acabó en un psiquiátrico o ese hermano mayor tuyo que nació muerto antes de que nacieras tú. Suele ser una persona de la que no se habla mucho en la familia. Observa el siguiente ejemplo. Este genograma cuenta la historia de una mujer llamada Eli, que vivía acosada por el miedo a volverse loca. Eli siempre había creído que aquel miedo salía de ella misma hasta que construyó su línea materna de su genograma. Se aprecia claramente en el genograma que la sensación de volverse loca no procede de la generación de la misma Eli. La tía abuela de Eli quedó ingresada en un psiquiátrico cuando tenía 18 años y murió sola y olvidada. Ningún miembro de la familia pronunciaba su nombre ni contaba su historia. Eli ni siquiera sabía que su abuela había tenido una hermana y solo se enteró de ello a base de hacer averiguaciones.
Es interesante el dato de que la tía abuela fue ingresada en un hospital psiquiátrico cuando tenía 18 años, la misma edad que había tenido la bisabuela cuando provocó involuntariamente el incendio en el que murió su hijo recién nacido. Cuando Ellie tuvo esta visión general de las tres generaciones, pudo entender las cosas de una manera nueva. Dice, ¿de quién eran esos sentimientos de locura que había revivido la tía abuela? Y lo que es más importante, ¿qué historia intentaba sacar a la luz? De nuevo Ellie, reviviendo aquel mismo miedo, una vez trazado el genograma, empezaba a aclararse la oscura historia de la familia de Ellie. A Ellie le habían parecido aquel miedo a volverse loca cuando terminó los estudios de la secundaria a los 18 años. Y aquel mismo miedo que le había estado agotando la fuerza vital la guiaba ahora en el viaje de autodescubrimiento. Dice, cuanto más estudiaba el genograma, más relaciones establecía. Ellie recordaba que su madre le había dicho que había sufrido depresión posparto durante el primer año de la vida de Ellie. La madre de Ellie, en su sufrimiento, también estaba cargada con el trauma de la bisabuela. La madre de Ellie le reconoció que desde el momento que había nacido ella, había empezado a obsesionarse con la idea de que iba a pasar algo terrible. Más concretamente, la madre de Ellie estaba aterrorizada por el temor de hacer, sin querer, algo que provocara la muerte de su hija. Durante el embarazo, le surgieron unos sentimientos insoportables de temor, que se le volvieron más intensos todavía cuando hubo nacido Ellie. La madre de Ellie no llegó a establecer la conexión entre aquello y lo que había pasado en su familia, los hechos de los que no se hablaban. Conscientemente en la familia se expresaban, inconscientemente en los miedos, los sentimientos y las conductas de sus miembros. Ejercicio número 11. Crea tu genograma. En una hoja de papel en blanco, haz un esquema de los miembros de tu familia, representando a los varones con cuadros y a las mujeres con círculos, acompañando a cada uno de ellos con los traumas importantes y los destinos difíciles que vivieron. Encabeza la hoja con tu frase nuclear. Ahora, completa tu genograma con tranquilidad. Deja que tus ojos asimilen el cuadro general sin detener demasiado en los detalles. Observa la energía que ambos lados de tu familia sienten el peso de las emociones en cuyo seno nació. Dice su ligereza o pesadez. Compara tu línea materna con tu línea paterna con tu línea materna. ¿Cuál de las dos líneas te parece más pesada? ¿Cuál de las dos te produce mayor sensación de carga? Se repasa los hechos traumáticos. ¿Quién sufrió un destino más difícil? ¿Quién tuvo la vida más difícil? ¿Qué sentía de esta persona los demás miembros de la familia? ¿De qué o de quién no se hablaba casi nunca de la familia? Si solo dispones de información incompleta, no te preocupes. Déjate guiar por tus pensamientos, tus sentimientos y tus sensaciones corporales. Ahora pronuncia en voz alta la frase nuclear. ¿Qué miembro de tu familia pudo compartir sentimientos similares? ¿Quién pudo sufrir emociones semejantes? Es probable que tu frase nuclear exista existiera ya desde mucho antes de que tú nacieras siquiera. Vamos al caso de Carol, cuya frase nuclear procedía de su abuela. Carol tenía sobrepeso desde los 11 años. De adulta, el peso le rodeaba casi siempre los 140 kilos. Con 30
años. Pesaba más que nunca. Carol había tenido muy pocas relaciones de pareja y no se había casado. Dice, Carol decía que se sentía ahogada y asfixiada por su peso y traicionada por su cuerpo. Oímos ya de entrada su lenguaje nuclear que nos está pidiendo que lo descifremos, como si algún miembro de la familia nos estuviera pidiendo que resolvamos su trauma. Con lo que ya sabemos acerca del lenguaje nuclear, podemos formar las preguntas puentes siguientes. ¿Qué miembro de la familia se sintió traicionado por su cuerpo? ¿Quién se ahogó? ¿Quién se asfixió? Carol me explicó. Me desarrollé pronto, mucho antes que el resto de las niñas. Tuve la primera regla a los 11 años y ya entonces empecé a odiar mi cuerpo. Sentí que mi cuerpo me había traicionado por desarrollarse tan pronto. Fue entonces cuando empecé a ganar peso. Otra vez esa idea interesante de sentirse traicionada por su propio cuerpo. Y una pista nueva, Carol se sintió traicionada por su cuerpo cuando éste se convirtió en un cuerpo de mujer, un cuerpo que ya era capaz de crear vida en su vientre. Cuando añadimos esta información al conjunto, se nos ocurren nuevas preguntas puente. ¿Qué mujer de la familia de Carol se sintió traicionada por su vientre? ¿Qué cosa terrible podía suceder a Carol si se hacía mujer o se quedaba embarazada? Dice, hasta aquí todas las preguntas han dado en el blanco. Dice, solo que todavía no lo sabemos. Añadamos el conjunto, el peor de los miedos de Carol. Me quedaré sola sin tener a nadie. Por 140 kilos de peso, aislada de los demás, Carol iba camino de hacer realidad el peor de sus temores. Combinamos ahora todas las piezas e investigamos el mapa del lenguaje nuclear de Carol. Recordamos que la angustia de Carol empezó cuando su vientre se volvió fértil. Estas son las palabras que decía, las palabras que constituyen su mapa del lenguaje nuclear. El mapa del lenguaje nuclear de Carol. Dice, queja nuclear de Carol. Me siento ahogada y asfixiada por todo este peso. Me siento traicionada por mi cuerpo. Frase nuclear de Carol. Me quedaré sola y sin tener a nadie. Preguntas puente de Carol. He aquí las preguntas puente que ayudaron a Carol a establecer la relación entre su hecho traumático de su familia y su exceso de peso corporal. Dice, ¿qué miembro de la familia se sintió traicionado por su cuerpo? ¿Quién se ahogó? ¿Quién se asfixió? ¿Qué mujer de la familia se sintió traicionada por su vientre? ¿Qué cosa terrible pasó a una mujer que se quedó embarazada? ¿Quién se sintió solo y sin tener a nadie? El trauma nuclear de Carol. Vamos a ver ahora el trauma nuclear, el hecho traumático, la tragedia no resuelta de la familia de Carol. Su abuela había tenido 3 hijos, un chico, la madre de Carol y otro chico. Los 2 varones se habían asfixiado al nacer en el canal del parto de la abuela y a causa de la falta aguda de oxígeno, ambos habían nacido con defectos mentales. Habían vivido casi 50 años en el sótano de la casa de la abuela. En una aldea de estado de Kentucky, la abuela había pasado el resto de su vida sintiéndose vacía y entristecida, aunque seguramente no la llegó a pronunciar nunca en voz alta. Estaba claro que la frase "mi cuerpo me traiciona" pertenecía a la abuela de Carol. Dice, el cuerpo de la abuela había asfixiado a los niños al nacer. Vivir sola
rodeada de sentimientos de dolor y de culpa, los dos niños que habían sido ahogados por el peso que los oprimía también vivieron solos en el sótano, apartados del mundo exterior. La madre de Carol también se había sentido sola en su infancia. Decía que su madre estaba presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Sin que Carol fuera consciente de ello, su lenguaje nuclear y su cuerpo habían estado contando toda aquella historia. Recordemos los detalles de una vez más. Cuando Carol alcanzó la edad suficiente para concebir un hijo, empezó a ganar peso y a aislarse de los que la rodeaban. El aislamiento le garantizaba no quedarse embarazada y no sufrir como había sufrido la abuela. Hizo una vida solitaria, sintiéndose sola en el mundo, como se había sentido su abuela en su desolación, como sus tíos en el sótano y como su madre, cuya vida también había estado cargada de tristezas. Carol describía la sensación de opresión que le producía su exceso de peso corporal, diciendo que se sentía ahogada y asfixiada. Pero estas palabras tenían un significado más profundo. Dentro del contexto de familia, esas palabras calladas de trauma familiar eran unas palabras que seguramente nadie se atrevería a pronunciar delante de su abuela. No obstante, aquellas palabras tendrían importancia para la curación de la familia tras un hecho tan trágico y tan horrible. Si la abuela hubiera sido capaz de asumir la magnitud de su tragedia, si hubiera sido capaz de vivir el duelo de sus pérdidas sin culparse a sí misma y sin sentirse traicionada por su familia, dice, entonces aquella familia habría tenido la oportunidad de seguir un camino distinto. Carol no habría tenido que cargar con los sufrimientos de la familia en forma de sobrepeso físico. Fíjense nada más, chicas. Muchas veces, aquí me detengo un poquito, ya vamos a terminar. Muchas veces hay una frase que dice, lo que tú calles, el cuerpo lo habla. Y muchas veces tenemos un sobrepeso, chicas, y no tanto porque no comemos mucho. A veces dices tú, bueno, ¿por qué engordo? Si casi no como. O tomas agua, te hidratas, comes fruta, comes sano. ¿Y por qué engordo? Por eso. Muchas veces las mujeres, bueno, en general los seres humanos somos emociones. Y cuando no sacas esas emociones, las hablas, el cuerpo lo dice. Y muchas veces esas emociones se vuelven enfermedades como un cáncer. Bueno, regreso. Dice, los hechos trágicos como estos pueden hundir la resistencia de una familia y derribar los muros de apoyo, pueden deteriorar el flujo del amor de padres a hijos y puede dejar a nuestros hijos a la deriva en un mar de tristeza, como nos pasa casi a todos. Carol no llegó a establecer la relación que se le habría permitido comprender que estaba cargando con los sufrimientos de su historia familiar. Ella creía que aquellos sufrimientos surgían dentro de ella. Creía que debía de haber algo malo con su propio ser. Cuando hubo entendido que aquellos sentimientos de haber sido traicionada por su propio cuerpo no eran suyos, sino de su abuela, encontró el camino que la conduciría a la liberación. Dice, en cuanto Carol hubo asumido que había estado absorbiendo los sufrimientos familiares de su abuela, de sus tíos y de su madre, empezó a temblarle todo el cuerpo. Se le estaba quitando de encima ese peso emocional, lo que le permitió tomar posesión de regiones de su propio interior que llevaban cerradas mucho tiempo. Carol no tardó mucho tiempo en adquirir una conciencia de su ser físico que le permitió tomar decisiones distintas en cuanto a su estilo de vida. El lenguaje nuclear de Carol fue el vínculo que puso en marcha
la curación de esta familia. Brindó a toda la familia la oportunidad de curar lo que había podido curar hasta entonces. Viéndolo de otro modo, los sufrimientos de Carol no había sido más que el mensajero que había traído la curación a la difícil tragedia de su familia. Era como si el dolor familiar hubiera estado pidiendo a voces la curación y la resolución, y como si las palabras y el cuerpo de Carol hubieran servido de mapa. A ti, como a Carol, también puede guiarte en un viaje de curación tu propio mapa del lenguaje nuclear, teniendo a la vista la relación con tu historia familiar. El único paso que te falta es aplicar a ti, repito. El único paso que te falta es aplicar a ti mismo todo lo que has descubierto. Es probable que las cosas que han quedado sin decir o invisibles dentro de la historia de tu familia también hayan quedado ocultas en las sombras de tu propia conciencia. Una vez que estableces la relación, lo que antes estaba oculto puede convertirse en oportunidad para la curación. Algunas veces debemos aplicar cuidado y atención para integrar plenamente las nuevas imágenes que surgen. En el capítulo siguiente harás ejercicios y se te proporcionará prácticas, y se te propondrá prácticas y frases que te reforzarán esas imágenes y te llevarán hacia una mayor integridad y libertad. Aquí paro, chicas. Aquí ya me quedo y mañana empezamos con el capítulo 10. Realmente pues ya casi vamos a la mitad, miren. Vamos, ya queda muy poquito. ¿Qué me quedo, chicas? Que definitivamente las emociones se reflejan en el cuerpo y lo que traemos lo que traemos de nuestras generaciones, lo tenemos nosotros tal vez en el cuerpo, en algún trauma. Tenemos que volver. Van a decir, ya vas a empezar, pero eso es, chicas. Tenemos que escudriñar todo eso que traemos de la familia, de nosotros mismos. Y yo creo que lo más viable también que pueden hacer, si tú lo necesitas, si quieres, busca una ayuda. De verdad, busca una ayuda profesional para que sea más ligero. El proceso es muy difícil y sola no vas a poder. Te lo digo por experiencia, yo tuve, gracias a Dios, Diosito me mandó un ángel, que casi fueron 4 años. Y en esos 4 años yo, chicas, saqué todo lo podrido que traía, tanto de aquí como de aquí. De verdad, saqué todo lo malo y de verdad es una cosa tan bonita y aún así, con este libro sigo aprendiendo. ¿Sí? Sigo trabajando en mí. Yo creo que ese proceso realmente es, uno nunca deja de conocerse, ¿sí? Tal vez a mucha gente se pueda mentir y diga, no, yo me conozco. No es cierto, porque no sabes de qué eres capaz, ¿sí? Así que hay que conocernos bien, hay que saber, híjole, yo creo que debe ser algo difícil, pero no imposible, lo que sentimos, lo que pensamos, a ver, ¿esto realmente es mío? ¿Sí? O ¿algún miembro de mi familia lo es? O sea, te digo, él no ya lo tenemos, chicas. Él no ya no lo tenemos, pero si podemos hacer esto para ayudarnos a nosotras y aligerar nuestra vida, ¿sí? Y sentirnos bien y sentirnos con esa paz, ¿por qué no hacerlo? La verdad, la paz lo vale. Si algunas de ustedes han sentido esa sensación de sentir la paz, no me van a dejar mentir. Es divino, de verdad, es algo increíble que te llena todo, el que, no sé, es como despiertas y dices tú gracias, agradeces a Dios porque respiras. Bueno, eso es lo que yo hago. Antes de levantarme de la cama, todos los ojos medio sacados, toda dormida. Diosito, gracias. Gracias por otro nuevo día. Gracias por una nueva oportunidad. Gracias por lo que me diste ayer. Gracias por lo que me vas a dar hoy. Sé que todo lo que me vas a mandar es para bien mío. ¿Sí? Y me levanto y empiezo mis cosas a hacer. ¿Sí? Y en la noche me persino, mi oración y duérmete. ¿Sí? Pero es con una paz, chicas, que ojalá que algunas de ustedes, yo creo que algunas, o no es que muchas, lo están viviendo, pero una paz real.
¿sí? No una paz ficticia, porque esa no te va a ayudar a nada. Si tú te mientes, cómo vas a ayudarte? No te puedes mentir, ¿sí? Y si tú crees no poder, busca una ayuda. Hay terapeutas, hay psicólogos, hay psiquiatras. Créanme, chicas, no porque busques una psiquiatra o un psicólogo, estás mal, todos estamos mal. ¿Sabes quién está bien? La gente que tú no conoces. Porque cuando tú la conoces, te das cuenta que también tiene problemas o muchas veces peores que los tuyos. ¿Sí? Así que nunca te compares porque siempre va a haber una persona mejor y peor que tú. ¿Sí? Y si en ti está ayudar a esa persona, ayúdala. ¿Cuánta gente, y no me van a dejar mentir los que me están viendo o los que van a ver este video, cuando vamos caminando a la calle, cuánta gente te saluda o se ríe contigo? Casi no. Y si saludas, hasta te ven extraño. ¿Sí? Menos si te ríes. Ya no tenemos esa empatía, ¿sí? Y cuando te sientes tú bien, se nota, aunque tú no hables. Aunque tú no hables, se nota. La vibra no engaña, ¿sí? Esas vibras que dices tú, ay, esta chica o este chico tiene algo. A veces no lo dice, pero lo demuestra. Y no hace falta hablarlo, se nota. La verdad, pues es mejor estar en paz. Te digo, busca ayuda. Si tú crees sola o solo salir adelante, hazlo. Lo vale. Es para que seas feliz, para que tengas esa sensación de paz. Y si crees no poder, busca ayuda. De corazón te lo digo, porque sola, no vas a poder. Y vas a sufrir, y puede llegar el momento que te vas a cansar. ¿Y qué va a pasar? Vas a seguir sufriendo y por ende vas a lastimar a más gente. Y eso no está bien, ¿sí? Chicos, chicas, me dio gusto que me acompañaran. Espero que les haya gustado. El día de mañana empezamos con el siguiente capítulo. Que les vaya muy bonito esta noche, que tengan una noche llena de bendiciones, que sueñen con sus angelitos. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Adiós, bye.